Muy bien, se ha convocado a las partes para la comunicación de la decisión final en el presente caso. Ya tenemos y hemos terminado la deliberación, así es que vamos a dar unos fundamentos generales sobre la valoración probatoria y mayor precisión estará señalado en el contenido de la sentencia. En ese sentido, debemos empezar señalando que este es un caso en el que están procesadas, es el número 249-2015. Vamos a ayudarnos en unas diapositivas. Hay 10 personas en condición de acusadas y 2 personas jurídicas, ¿no? Todograf, SAC y el Partido Nacionalista Peruano. Y el delito imputado es el delito de lavado de activos agravado. Este juicio oral ha tenido una duración desde el mes de febrero del año 2022 hasta abril del año 2025, en un total de 235 sesiones de audiencias de juicio oral, en lo que corresponde aproximadamente a 776 horas de audiencia judicial. Asimismo, debemos señalar solo como cuestiones generales que ha habido una actividad probatoria consistente en el examen de 220 testigos, 10 peritos y aproximadamente 1.198 documentales. Finalmente, respecto al tema de la estructura de los hechos o del caso en sí, debemos señalar que este es un caso con hechos imputados a nivel de lo que corresponde a un contexto de tiempo aproximado entre los años 2005 y 2015, en Lima como sede central de acontecimientos imputados, y 3 apartados, ¿no? El apartado 1, la campaña 2006, el apartado 2, la campaña 2011, y el apartado 3, las que podríamos señalarle como post-campaña 2006 y 2011. A través de la actividad probatoria, como hemos señalado, hay un sinnúmero de datos o informaciones que han ingresado a la valoración probatoria, y lo que resaltamos en primer orden, porque es lo que más nos llama la atención luego de la deliberación, es el análisis de los testigos que han venido. Señalábamos que de los 220 testigos que han venido, prácticamente la mitad de ellos, o un poco más, 110, 115 testigos, han sido testigos evaluados específicamente respecto a aportes de campaña. Más del 50% de testigos que se han presentado. ¿Y qué es lo que nos ha llamado la atención y que es un aspecto importantísimo para la valoración probatoria? Es el resultado de las declaraciones de estos testigos. Han desfilado, por señalarlo de esta forma, se han presentado uno a uno, presentados en muchos casos, en su mayoría por el Ministerio Público, pero también por las defensas. Y hemos logrado conglobar respecto de la campaña 2006, un total de 57 testigos que han venido a juicio y los que han señalado de manera enfática no haber realizado el aporte atribuido a través de los registros de la OMPE. Podemos ver en la diapositiva personas como Walter Alberto Dancoy Arias, si contribuyó o aportó 19.872 soles, dijo no. Hernán Bonifacio Campo, 33.120 soles. Félix Jiménez Jaime, 6.624 soles. Por ir a otros montos, Carlos José Fujikawa García, 133.240 soles. En todos los casos, estos señalados, hemos escogido, en este caso, para el análisis, los que puramente han dicho no he dado ningún aporte. Más adelante vienen aquellos que han venido y han dicho sí he dado, pero no lo que está consignado como en el registro de OMPE, sino en otra cantidad. Pero nos llama la atención que casi el 25% de los testigos que han venido a juicio han aseverado de manera contundente, pese al gran esfuerzo de las defensas técnicas por contrainterrogarlos, incluso haciéndoles evidenciar aparentes contradicciones, porque definitivamente varias de estas personas a nivel de declaraciones previas señalaron que sí aportaron, pero a nivel del juicio, a través de los interrogatorios, en muchos de esos casos han señalado venir a juicio y decir la verdad y dar diversas razones.
Muchas de estas personas han señalado no tener ningún vínculo, varias, con propiamente el partido político en ese entonces, Unión por el Perú, que se fusionó con lo que es el Partido Nacionalista, ¿no? No tener vínculo absoluto. Otros, a través de familiares, probablemente hayan señalado sus nombres, otros a través de amistades. Pero lo que es objetivo es que estas 57 personas han señalado que no. Y hacen un total, de acuerdo a la operación básica aritmética, de 1.574.057.10 soles de dineros que han señalado en juicio a través de la prueba testimonial, que no han aportado de manera absoluta a lo que correspondería a los aportes de la campaña del año 2006. En un segundo grupo consignamos los que han venido y han dicho, sí he dado. ¿Ha dado usted 33.120 soles? No, di $400. Otro, ¿usted ha dado 66.240 soles, como el caso de Roger Fidel Mesa Poma? No, yo di 1.000 soles, ¿no? Y ahí vemos en las diapositivas, por ejemplo, la señora Carmen Katiuska Velarde Humala, 6.560 soles, dijo no, que dio $500. Es decir, no solamente respecto a lo que han dado en sí, sino nos ha bastado sus dichos, tanto como han negado, tanto como han dicho, yo he dado a través de tarjetas, yo he dado a través de algún acto proselitista, como unas cenas, todo se ha consignado y ese es el reflejo, de manera objetiva. No se ha dejado de lado nada, tanto lo que han señalado como no, como que sí en parte. Y este resultado nos da, por ejemplo, solo a manera referencial, 289.414 soles atribuidos, de los cuales se han reconocido 14.000 soles y 53.050 dólares. En ese sentido, llama nuestra atención a través del tema de la valoración probatoria este panorama. Y si esto lo apreciamos así respecto a lo que serían aportes de campaña para el año 2006, el panorama se agrava en cuanto a monto respecto a la campaña del 2011. Y empezamos de esta manera porque es lo que más llama la atención, y es que el otro 25% del total de los testigos que han venido a juicio, apreciamos a través de la campaña 2011 con el Partido Nacionalista Peruano, ya propiamente dicho con su nombre, un total de 55 personas que han venido a juicio y han referido no haber aportado el monto atribuido a través de la OMPE, es decir, lo informado por el Partido Nacionalista Peruano a las autoridades como el OMPE, de cuál es el fundamento de sus ingresos, parte de ellos, porque obviamente hay una serie de ítems como temas de publicidad y otros más que no hemos ingresado a hacer una cuantificación, porque tampoco el sentido es hacer una suerte de pericia judicial, ¿no?, propio de los jueces, pero nos ha llamado la atención poderosamente esto. Y en este caso, decíamos, es un tanto diferente porque las cuantías son mayúsculas. Ya no estamos hablando de 6.000, 5.000. Estamos hablando, por ejemplo, Eduardo Bruno Gaudri Montoya. ¿Usted ha aportado 213.290 soles? No. Yuri Cristian Quintana Robles, 202.210 soles? No. Víctor Armando Guaranca Medina, 129.000 soles? No. Y así podemos ir leyendo conforme la diapositiva presentada. Hay montos de 138.500 soles, por ejemplo, Yerxi Gutiérrez Condori o César Augusto Juscamaita Gavilán, 138.500 soles, no. Juan Miguel Ortiz Novoa, 207.750 soles, quien también ha señalado no, entre otros montos, como 138.500 soles de Berta Vigilio Blitas de Collantes, o de Luis Iván Salas Rodríguez, o de Enrique Montenegro Guimarães, por mencionar los más altos montos, ¿no? Y estas personas, en total 55 testigos, el otro cuarto de cantidad de testigos, han señalado que no, y con una operación matemática nos permite determinar, solamente sumando lo que ellos han referido de manera contundente que no, 4.329.370 soles no reconocidos, ¿no? Y 36.000 dólares, que fue el único caso del señor Elmer Aguilar Alba, no reconocidos. Esto
nos abre la puerta de la valoración probatoria a través de la pregunta: ¿qué ocurrió acá? ¿Por qué es que el Ministerio Público nos trae a todas estas personas, cerca de 110 o 115 personas de las 220 que se han presentado y han declarado en juicio, con esta información? Y claro, reconocemos el trabajo del Ministerio Público a través de los interrogatorios directos, pero también y sobre todo el trabajo de las defensas con los esfuerzos denodados de hacer evidenciar alguna contradicción respecto a la declaración previa, o de dar a entender si es que acaso hay seguridad o tal vez alguna confusión. Y ciertamente esta lista de personas, desde nuestra apreciación de valoración probatoria, han sido contundentes. Muchos de ellos han dicho: no tengo ni para comer y voy a dar 10.000 soles. No doy ningún aporte a nadie y voy a dar a una campaña, etcétera, con diversos fundamentos. Y muchos de ellos, en este caso, sí aparecen personas vinculadas, al parecer, por temas familiares, por apellidos, por conocidos, etcétera. Entonces, esto partimos el análisis de estos dos bloques de aportes, porque en sí estamos frente a cuantías altas, no estamos hablando de 10.000 soles, 100.000 soles, estamos superando el 1.000.000 de soles en el primer caso, y en el segundo más de 4 millones de soles. Y contamos, porque también en el análisis están los que sí señalaron que aportaron. En total hay personas que sí señalaron, por ejemplo, Miguel Ángel Chiriboga Rodríguez registra 110.000 soles ante la OMPE, pero cuando se le pregunta él dijo: yo di 100 soles, ¿no? O Juan Francisco Cuevas Sáenz se le atribuye 13.850 soles y él dijo: no, bueno, yo di $5.000. Tal cual han señalado, tal cual se ha considerado, ¿no? Entonces, en total, de lo atribuido de 330.180 soles, hay un reconocimiento solo de 77.500 soles y $35.000. Esto como una referencia, porque tampoco estamos como jueces obligados a hacer un tema de cuantificación matemática al mínimo con todas las cuestiones precisas, pero sí, obviamente, a partir de testigos que se presentan y afirman, en este caso niegan sus aportes, definitivamente es un dato que es el punto de partida a lo demás. Bien, vamos a señalar algunos aspectos en relación a los hechos que consideramos tratarlos a nivel de esta exposición de los fundamentos de la decisión. En otros casos, en minuciosidad, estarán a nivel de la sentencia, que por cierto ya tenemos fecha, será para el 29 de abril en horas de la mañana. Al final de la sesión lo precisaremos. Muy bien, ahora bien, en base a estas dos informaciones, la Fiscalía nos presenta el caso y nos dice: primer apartado, campaña 2006, con el 1.000.000 que hemos verificado hace un momento, el 1.500.000, vamos a ponerlo así en general. Y la campaña 2, con esta cuantificación que hemos hecho de casi 4.300.000 soles, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el Ministerio Público? El Ministerio Público nos trae a las personas procesadas, que ya las hemos referido, y damos nuevamente una mención. ¿Quiénes son? Son los señores Ollanta Moisés Humalatazo, hay un error ahí, disculpen, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón, Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañaudí Ramírez, Maribela Melita Vela Arévalo, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Mario Julio Torres Aliaga, Antonia Alarcón Cubas, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Y dos personas jurídicas, Todograf, SAC y el Partido Nacionalista Peruano. Muy bien, entonces, en relación a la campaña 2006, que sería el apartado 1. Sobre este tema, el Ministerio Público trae como hechos imputados diversos, múltiples. Y se ha verificado a través de la prueba, vamos a denominarlos para la exposición ítems, ¿no? Ítems fácticos, datos puntuales en los que se atribuye vinculación con alguno de los acusados y en el que hay según el Ministerio Público, una pretensión de lavado de activos, de ocultar en este caso dinero de cuya ilicitud debieron presumir los acusados, ¿no? Esa es la imputación.
Muy bien, en el tema de la campaña 2006. ¿Y qué hemos apreciado? Hemos hecho varias diapositivas, pero vamos a ir directamente a los puntos. Por ejemplo, uno de los aspectos o los fácticos fundamentales en este apartado 1 de la campaña 2006 es el caso de la empresa Apoyo Total. Apoyo Total es una empresa arequipeña y en este caso la imputación básicamente, y qué es lo que se ha comprobado en el juicio, en efecto hay un contrato suscrito entre esta empresa y la señora Nadine Heredia, ¿no? Vamos graficando, ilustrando un poco con las diapositivas, donde el representante legal de esta empresa es el señor Eduardo Sobenes, y se hace un contrato para efectos de un seguimiento de un proyecto empresarial, básicamente temas de asesoría en comunicación organizacional respecto a la señora Nadine Heredia. Bien, hasta ahí no hay ningún problema, hay un acuerdo por retribución de $5.555 mensuales, ya. Pero ¿qué sucede? Y esto es un tema bastante llamativo a nivel probatorio. Han venido a juicio diversas personas y se han oralizado documentos de los que se concluye que este fue un contrato ficticio, simulado. ¿Por qué? Porque se ha descrito a través de este señor Sobenes, también del testigo José Paredes, y también de personas vinculadas a esta empresa Apoyo Total, que había un mecanismo en particular. ¿Cuál era? Y podemos ver en la gráfica, el dinero sale del ámbito de disposición de, atribuido así, ¿no?, de la señora Nadine Heredia, va a través de un emisario, en este caso el señor José Paredes, en algunos casos con transferencia, hacia Arequipa, a la empresa Apoyo Total. La empresa Apoyo Total coordina con su personal para que ese dinero sea depositado a la cuenta de Apoyo Total y que ingrese a través de la contabilidad formal, de tal manera que al mismo tiempo, o casi a los días o al día siguiente, se hace el pago de los servicios o presuntos servicios a la señora Nadine Heredia. O sea, es una suerte de un camino que va y viene, y nace, según los testimonios de los señores Sobenes, del señor Paredes, nace de un acuerdo, un entendimiento que se solicita de acuerdo a esta versión al señor Ollantumala, que no lo ha negado, ¿no?, en relación a que habría sobrado dinero de la campaña del 2006 y era necesario verificar un contrato respecto a la señora Nadine Heredia. Hasta ahí alguien podría decir son dichos, pero lo que hemos verificado son testigos que nos dicen, sí, mi jefe, el señor Sobenes, es en el caso de la secretaria, y el señor Paredes venía con un sobre, venía con el dinero, venía con el recibo por honorarios y yo tenía que ir al banco a depositarlo. También el contador de la empresa ha dicho, en efecto, ese era el mecanismo, el asistente contable también, y estas dos personas, ¿no? Entonces, lo que vemos en la diapositiva es lo que ocurría de manera cíclica, mensual. Bueno, a veces se pagaban 2 cuotas, iba el dinero, regresaba el dinero, ¿no? Y se aprecia ello a través de los diversos recibos por honorarios emitidos, oralizados, también el abono a la empresa a través de lo que sería un préstamo, entre comillas, del gerente, prestaba plata supuestamente, y el cargo, es decir, el pago hacia la señora Nadine Heredia, transferencia bancaria. Entonces, esto está bancarizado, se tiene esa información, y como vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, prácticamente el abono era el 11 de julio de 2008, el primer abono, y se depositaba el pago el 11 de julio, ese mismo día. En otro caso, el segundo, el 31 de julio de 2008, $5.500, y el 1 de agosto, al día siguiente, $4.900 a la cuenta de la señora Nadine Heredia. Entonces, esto ha ocurrido en 11 ocasiones y han dado un total de $55.000 pagados de esta forma, ¿no? Entonces, esto nos evidencia, y acá vemos las diapositivas de los extractos donde, por ejemplo, no había el pago que ocurrió en septiembre, en diciembre, en febrero, no hubo esas remisiones de dinero,
no hubo esos meses pago. Y lo que se aprecia en estas diapositivas son los movimientos de saldo de la empresa Apoyo Total, donde en efecto en el mes de abril de 2009 no había, en el mes de mayo de 2009 no había, lo que consolida más que en efecto la dinámica. Llegaba el dinero, se depositaba el sueldo. Llegaba el dinero, se depositaba el sueldo. Claro, hemos visto también la realización de informes respecto a la señora Nadine Heredia, pero los informes quedan aminorados, más allá de su contenido, que es un tema interpretable, frente a los testimonios de estas personas. Y nos referimos a Eduardo Sobenes Vizcarra, a José Guillermo Paredes Rodríguez, que es el socio del primero, ¿no? Y, por ejemplo, Sobenes dice, ¿no?, el intermediario con Ollantumala y Heredia Alarcón fue Paredes Rodríguez. Él trajo el contrato redactado y recibió por honorarios por un pago de $5.500. Ahí está el contador Juan José Enríquez Guerra, quien indicó que la empresa le dijo al jefe, la empresa no está en condiciones de hacer estos pagos, pero que se le indicó que eran pagos o fondos de un tercero. Renato Carrena Supanta, practicante auxiliar contable, que también indicó que se trata de un contrato simulado. La secretaria Erika Delgado Mesa, Gina Soto Rivera, perdón, es la secretaria, la encargada de caja, la anterior, etcétera. O sea, hay medios probatorios que sustentan esta dinámica y que nos da definitivamente a nivel de la valoración que hay una pretensión, ¿no?, de que vaya un dinero de uno y que vuelva a través del sistema financiero. Es evidentemente ante una pretensión de dar legitimidad a un dinero que no lo tenía, ¿no? Así también vamos a ser más rápidos en temas del contrato Palma Aceitera, y en la sentencia lo vamos a verificar. Básicamente este es un contrato también en una línea particular, puesto que es con el señor Arturo Belaúnde Guzmán, quien vive en Malasia, y la señora Nadine Heredia acá en Perú. Y la particularidad ya en concreto es que en este contrato el señor Belaúnde Guzmán reconoce que hizo el acuerdo, pero que solo le abonó 4 pagos, ¿no? Y no como sustenta la señora Nadine Heredia la integridad de 12 pagos, ¿no? No se sustenta con los recibos por honorarios $51.840, ¿no? Lo anterior, en Apoyo Total, eran $55.000 sustentados en recibos, pero está probado que no existió, fue un contrato ficticio. En este caso, de los $51.840, solo se abonaron parte de ellos, los 4 primeros abonos, conforme a la perito contable oficial, la señora Vizcarra, que fue detectado a nivel de la SUNAT estos pagos, más no los demás. No obstante ello, igual se giraron los recibos, y esto es el fundamento, por ejemplo, de esta operación que se evidencia en esta situación, que no se completó. Y segundo, que, como lo dijo el mismo contratante en juicio, claro, porque también se evidenciaron o se presentaron declaraciones previas donde él en un momento decía sí, a conformidad, incluso había un documento, pero en juicio dijo no, la verdad no hubo los servicios, se cortó en el 4.º pago y no más, ¿no? También se tiene el caso, ahí están los recibos por honorarios sin pago de impuestos. También se tiene el caso de Daily Journal, operadora canal de noticias. En este caso son 2 empresas correspondientes a un señor que se llama López, que es un señor peruano-venezolano, y la particularidad es que con él se suscriben 2 contratos, uno con la empresa Daily Journal y otro con la empresa operadora canal de noticias, ¿no? Operadora canal de noticias. Entonces, ¿cuál es la particularidad en estos 2 contratos? Uno, que no tienen fecha cierta. 2, que contienen también pagos de cerca de, y haciendo un resumen, $4.000 cada uno. Al margen de las cláusulas y los recibos que emite la señora Nadine Heredia, siempre en apoyándola su hermano Ilan Heredia Alarcón, la particularidad es que a nivel de la prueba se ha cuestionado por parte del perito
que, por ejemplo, no se pagaron impuestos, aunque hay una sustentación de la defensa que se trata de ingresos o dinero que venía del extranjero y hay una situación especial, pero más allá de ello, que puede ser discutible o debatible, se da por lo siguiente, y es que la perito de la UIF, Marleni Gregoria Moreno Oscanoa, logra detectar, porque hasta con los testigos se detectó, varios testigos que afirmaron ante este colegiado que el señor Ilan Heredia les enviaba al banco a hacer depósitos de $3,000, $4,000, vamos a ver más adelante la lista, y que el concepto era remuneraciones de la señora Nadine Heredia, ¿no? La perito Marleni Moreno Oscanoa lo que evidencia es que estos depósitos que iban estas personas iban por remuneraciones de Daily Journal y de operadora Canal de Noticias, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva, el 17 de octubre de 2007, el señor Lino Bejarano Miranda, que trabajó con el señor Ilan Heredia, lleva un pago, un depósito para recibo 125, cuando el 18 de octubre, al día siguiente, el recibo era 122. Así, este tipo de imprecisiones, que los peritos lo denominan algunas inconsistencias o irregularidades, se dan en algunos casos de los recibos por honorarios emitidos entre los años objeto de proceso. Estamos hablando en este caso 2006, 2007, 2008 respecto a la señora Nadine Heredia, pero lo que llama la atención es la dinámica, es decir, el pago de la remuneración de estas empresas que tenían los contratos con la señora Nadine Heredia no se hacen por las empresas o en todo caso, el dinero por el que se les paga proviene del ámbito de disposición de lo que sería el manejo del señor Ilan Heredia, quien en ese momento era tesorero del partido, en este caso que se presentó a la campaña 2006, UPP, Unión por el Perú, ¿no? Que era su candidato presidencial, el señor Ollanta-Humala-Tazo. Entonces, él les da dinero a estas personas, que son varias, y lo vamos a ver en las diapositivas. Por ejemplo, tenemos a Victoria del Rosario Morales Roch, ¿no? Que Ilan dijo que necesitaba que alguien hiciera un depósito, lo apoyé, me dio el dinero, fui y deposité a una cuenta de la señora Nadine Heredia, fueron $4,000. Solo por poner un ejemplo. Lino Bejarano Miranda me dio para hacer un depósito a su hermana, alrededor de 9 o 10 depósitos, de $3,000, $4,000 al banco de crédito, me dio en Todograph, ¿no? Etcétera. Y María Esther Zúñiga Loaiza, también vinculada al partido, en este caso, de postulante de campaña presidencial 2006, señaló que tuvo encargos de Ilan Heredia, depósitos a la cuenta de la señora Nadine Heredia, y en su declaración previa alude a montos de 4,000, 3,500, 3,700. En la pericia, en la de UIF, aparecen no solamente de ellos, sino también incluso del señor Ilan Heredia, ¿no? Entonces, esto es llamativo. Otro mecanismo por el cual dinero en disposición de las personas ajenas al contrato depositan la remuneración a la señora Nadine Heredia por parte de empresas terceras, ¿no? Es otro ejemplo y otro hecho imputado por el Ministerio Público que está también sostenido. Vamos avanzando con las diapositivas porque es múltiples, pero nos vamos más en forma sintética. Respaldan esta tesis los testigos mencionados, la perito Vizcarra y los contratos, ¿no? Otro de los datos en el contexto de la campaña 2011, que es el más extenso, a diferencia del 2006, es el tema de Caizamac. Caizamac es una empresa de origen o de residencia venezolana que finalmente, como conclusión probatoria, ¿qué hemos verificado? Que los peritos de la UIF, en este caso, hacen un seguimiento y verifican que esta empresa Caizamac, desde Estados Unidos, del banco de New York, Citibank, transfieren dineros tanto a la cuenta de la señora Antonia Alarcón como a la cuenta de la señora Rocío Calderón, ¿no? Estamos hablando más o menos de $67,000 respecto a la señora Antonia Alarcón y de $18,000 aproximadamente respecto a la señora Calderón. Muy bien, hasta ahí diría, bueno, ¿y qué de interés o relevancia tendría esto? Lo relevante es que la UIF hace la trazabilidad, el seguimiento,
y detecta que estos dineros que llegan en partes, y lo vemos a continuación en esas fechas que estamos apreciando, en el caso de la señora Alarcón y de la señora Rocío Calderón, no se quedan en las cuentas, sino que son retiradas y son depositadas a la cuenta del BCP de Terminal 88 de la señora Nadine Heredia Alarcón. Nuevamente en escena una operación acreditada y probada de manera contundente respecto a esta trazabilidad del dinero. Por supuesto, no fue objeto de desacreditación la perito de UIF, que se extendió en un análisis de diversos temas, pero esto, por ejemplo, también parte de la imputación del Ministerio Público está aprobado, ¿no? Y esto que nos evidencia que una empresa de raíces o de domicilio venezolano desde Estados Unidos remite dinero para, se señala, y hay algunas menciones de los acusados, hay aportes, hay interés de aportar a la campaña, en ese momento hubo el interés, pero ciertamente lo que llama la atención es la forma, ¿no? La forma como estos dineros ingresan y llegan a la cuenta de la señora Nadine Heredia, de quien por cierto se dice que eran para el partido, ¿no? Pero nuevamente una operación en particular detectada a través de el informe o los estudios técnicos de la UIF. Muy bien. Vemos acá, por ejemplo, las diversas remisiones de dinero de esta empresa Inversiones CaixaMac en el tiempo. En junio, $3.980, $2.762, ¿no? En todo lo que estamos verificando en estos cuadros, $3.962, julio 2005, ¿no? $3.961, julio 2005, ¿no? Y la lista continúa hasta llegar a los $67.000. De la misma manera respecto de la cuenta de la señora Calderón Binatea. Muy bien, entonces, otra particularidad y otro tema también sustentado por el Ministerio Público es que esta empresa Inversiones CaixaMac tendría un tema jurídico, un tema de un proceso de cobro vía ejecutiva, es decir, por no pagar una deuda. Tuvo un proceso a nivel de la justicia de Venezuela y se nos presentó en efecto esta referencia y el mensaje fue, ¿no?, a nivel probatorio, cómo es que esta empresa en el contexto, la sentencia fue del año 2006, o la referencia, en un contexto temporal, parte de lo que ocurrió con las remisiones de CaixaBank a Perú, finalmente con destino a la cuenta de la señora Nadine Heredia, es que esta era una empresa que no obtenía deudas o tenía deudas por pagar y por tanto su disponibilidad o sostenibilidad económica era cuestionable, ¿no? Entonces eso abona a lo señalado anteriormente respecto a de ingresos de dineros a través de cuentas hacia finalmente el destino de la cuenta de la señora Nadine Heredia. Hay fundamentos ahí y pasamos a otro tema, centros capilares, otro de los hechos. También en el contexto de la campaña 2006, y cuando decimos campaña 2006 nos referimos 2006, 2007, 2008, antes del 2011, ¿no? Porque hay diversos hechos que el Ministerio Público. Y en centros capilares lo particular es que es una empresa del hermano de Martín Belaúnde del Ocio, quien señala que transfiere su empresa, en todo caso, a su hermano, y acá hay un contrato que se hace de Centros Capilares con la señora Nadine Heredia por sus servicios de asesoría por $30.000, ¿no? $30.000 que finalmente las personas señalan que era inviable porque esta empresa no tenía las condiciones para soportar esos pagos, lo que también ha sido también mencionado por el señor Chan Soto. Definitivamente aparece también el contrato, todo lo cual no señala un contrato que por cierto tampoco tiene fecha cierta, ¿no? Algún sello notarial, legalización, etcétera. Entonces acá hay otro hecho imputado por el Ministerio Público que, abonado a lo demás, tal vez independientemente tenga una lectura, pero abonado a todo lo que va sumándose, nos va dando una línea de interpretación probatoria.
Otro de los casos sobre estos hechos imputados por el Ministerio Público, un momento por favor. En este caso de esta empresa Centros Capilares, solo aparece un recibo por honorarios de $10.500, ¿no? Muy bien. Otro de los casos es la empresa Dronaver. Dronaver es una empresa cuyo dueño, la esposa del dueño, es amiga de adolescencia de la señora Nadine Heredia. Hay un contrato con ella respecto a una asesoría también, y lo llamativo de este contrato es que han venido peritos a juicio y nos han señalado que esta empresa tenía como utilidad en el año 2.500 soles. No obstante eso, hicieron un contrato con la señora Nadine Heredia, y acá la imputación del Ministerio Público de que este contrato no tendría un sustento, ¿no? Real, porque el pago era de 2.000 soles mensuales, 1.000 en quincena y 1.000 a final de mes, durante 12 meses, ¿no? Y se cuestiona precisamente en la interpretación de la valoración probatoria que una empresa que tenga una utilidad de 2.500 soles al año en el contexto del tiempo 2008 que fue suscrito pueda tener la solvencia como para abonar un trabajo en el cual no habían informes escritos, solamente era todo verbal, y la señora Nadine Heredia, de acuerdo a la testigo referida a la señora Roma, no dio ninguna charla a los trabajadores, que eran pocos, todo el trato era con ella, entre otros aspectos. Entonces, básicamente, nuevamente, un hecho más que abona a los demás, siempre en la línea de dinero ingresado a través de formalización de un contrato o de temas financieros. Y vemos en los recibos girados, ¿no?, que hay también unas pequeñas inconsistencias en los tiempos y los números, y los dichos al respecto de la señora Roma Lourdes Ruiz Martínez, ¿no? La conoce desde la adolescencia, etcétera. Bueno, el dicho de la señora Nadine Heredia a través de la declaración previa, que eran pagos en efectivo y no han sido depositados al banco porque eran 1.000 soles, es lo que ha referido, ¿no? Ahí está el informe pericial, o el informe de los testigos técnicos Liliana Sánchez Haro y Carla Galvez Zacarías sobre las utilidades en un año, ¿no? 2.500 soles, y esta inviabilidad de que una empresa pueda recurrir a estos servicios cuando su utilidad es casi lo que sería un abono de remuneración o sueldo o contraprestación mensual. Otro de los aspectos, hay más información, pero no vamos a ingresar, es el caso de las antenas, otro de los hechos en el marco de la campaña 2006. Hay unas licitaciones a nivel del país donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones licita a través de concursos públicos para que se puedan obtener licencias para señales de transmisión televisiva, ¿no? Le hemos puesto el tema antenas. En este caso el señor Martín Belaunde alude que era interés de la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala poder acceder a ese tipo de señales televisivas, y hay una suerte de coordinación con personas que puedan acceder. Finalmente, en este tema se logra postular a Chiclayo y Caipú. ¿Y cuál es lo particular en este caso? Más allá de lo que ha referido el señor Martín Belaunde Locio, que señala que la señora Nadine Heredia le da $200.000 para el pago o la compra de equipos y entre otros aspectos, lo particular es que, en efecto, a nivel de ICA, con quien se contacta el señor Martín Belaunde Locio es con la señora Ana Jara, ex congresista, quien es notaria en ICA, y a través de su personal, el señor Carazas, Tenorio Carazas, se presentan a la licitación. O sea, todo lo que dice el señor Belaunde Locio respecto a este tema tiene su concordancia, porque en efecto hay una presentación, hay el proceso de licitación, presenta la postulación en ICA, el trabajador de la señora Ana Jara vinculada al Partido Nacionalista, y finalmente no ganan. Pero lo peculiar es respecto a Puno. ¿Qué pasó? Vamos avanzando. Lo peculiar respecto a Puno, ¿por qué? Porque ha venido una testigo a juicio que se llama la señora Nadia
Nadia Calderón Choquehuanca, ¿no? Nadia Calderón Choquehuanca, no sé si podemos arreglar el tema, por favor, porque no se está mirando. Que desea apagar su monitor, dice. Ya. Y esta señora, ella de plano nos dijo a juicio: yo no tengo nada que ver con lo que nos están señalando respecto al Partido Nacionalista Peruano. ¿Conoce usted a Martín Belaúnde? No lo conozco. ¿Conoce usted al señor Chan? No lo recuerdo. ¿Usted cómo es que ha obtenido para ingresar a este concurso? Hay pagos de 45.000 soles. Y ella dice, bueno, a mí me daban propinas mis papás porque yo era estudiante, ganaba 2.500 soles, pero me ayudaron a presentarme, ¿no? ¿Y qué dicen respecto de esta señorita Nadia Calderón Choquehuanca? Tanto el señor Martín Belaúnde como el señor Chan indican que a ella la contactan para que pueda presentarse, le dan el dinero para, una vez que se obtiene la licitación, con un valor de 45.000 soles, y finalmente ella obtiene esta señal de televisión vinculada a lo que correspondería a estas personas vinculadas al Partido Nacionalista, ¿no? En este caso, Martín Belaúnde, y detrás de él los directivos del partido. Y pese a que ella niega todo ello, el Ministerio Público oraliza un documento que es relevante. Un documento del 2009, ya no del 2006, sino del 2009, donde esta señora le otorga poder al señor Chan, ¿no? Para que reclame el 10% del porcentaje de estos 45.000 soles, que supuestamente ella los habría dado. Pero esto cierra el círculo en el sentido de determinar que, en efecto, lo dicho por el señor Chan y el señor Martín Belaúnde respecto a esta conexión, a esta llegada y esta vinculación con esta persona, tiene consistencia, porque pese a la negativa, al no recordar de la citada, en efecto tiene vinculación con este señor Chan, ¿no? A quien le encarga reclame el 10%, que entendemos es parte del dinero entregado por parte de lo que sería la organización o el partido, o en este caso directamente atribuidos a la señora Nadine Heredia. Por tanto, nuevamente vemos temas de dinero que va ingresando a diversos ámbitos del sistema financiero, en este caso a través de un concurso público. Y bueno, ya para ir terminando en relación a este ámbito, el tema Todograph, también hay en este caso, Martín Belaúnde y Jorge Chan, los que fundan, el 7 de agosto de 2006 la constituyen, y a los 3 meses de constituido se están transfiriendo a los procesados Santiago Gastañaduy y Maribel Vela, ¿no? A los 3 meses. Y se imputa por parte del Ministerio Público un tema de una suerte de un contrato ficticio, porque finalmente lo que se pretendía era que esta empresa, atribuida por parte de Martín Belaúnde y Jorge Chan a la señora Nadine Heredia y a lo que corresponde al partido, tenía ese objetivo, ¿no? Ingresar allí, en este caso, en la compra de los equipos y tener una formalidad como empresa. Sobre este punto, para nosotros es claro porque, por ejemplo, vienen a juicio, o la empresa Todograph, los peritos, hay un perito que señala, esta empresa Todograph tiene 0, hay tiempos o temporadas en que tiene 0 compras, pero tiene ventas. Y eso es un tema no regular, ¿no? Entonces tendría que haber compras y ventas, pero no, hay periodos en que tiene 0 compras, no se compró nada, pero tiene ventas. Y otro elemento probatorio, porque nos basamos en el objetivo, ¿no? Y es que hay un documento señalado por una empresa, la empresa Golf, nos parece, donde le preguntan, porque se le señala que esta empresa Todograph le da servicios a esta empresa Golf, y la empresa Golf responde y dice, no, pero estos no ha prestado los servicios, no, ninguno, y no reconoce los servicios prestados, ¿no? A través de un documento remitido por, cheques de gerencia para Todograph. Estos cheques en su emisión, ordinante Corporación El Golf, y el escrito presentado por el contador de Corporación El Golf, donde señalan que se han revisado sus sistemas y no se ha hallado información alguna respecto a que esa empresa haya sido Todograph proveedora de la Corporación El Golf. Entonces, nuevamente, este dato o este hecho
que además, y por cierto, ahí entra una de las libretas tornasolada, atribuidas a la señora Nadine Heredia, en el que aparece una mención ILAN 6/03/10 Todograf menos 6.000, ¿no? Entonces una referencia, no podemos darle una lectura mayor, pero hay una referencia que nuevamente nos ubica en el tema de la consistencia, más allá de algunas pequeñas imprecisiones que pueden haber en los dichos o en el dicho del señor Belaúnde Locio. Lo cierto es que en estos hechos que estamos verificando hay corroboración con documentos, con testimonios, y en este caso hacemos un paréntesis en relación a la libreta tornasolada, que conjuntamente con otras 3 libretas o agendas, denominadas así las agendas, que han planteado en su momento como prueba prohibida a nivel del juzgamiento de este juicio y que hemos señalado que el pronunciamiento será en sentencia, pues indicamos que sobre este tema se ha planteado que han sido objeto de una sustracción o robo de las mismas y por tanto sería prueba prohibida. Sobre este tópico no hay la sustentación en relación a un efectivo robo, hurto de las mismas, tanto más si hay un procedimiento fiscal que ha sido archivado, y en relación a haberse afectado el derecho a la intimidad en cuanto a los documentos privados. Esto también, esta temática bastante interesante, baja sus niveles de derecho de intimidad o guarnición en temas de intimidad de la persona, cuando se verifica a nivel de la prueba que estas agendas no han sido de uso exclusivo de una persona, sino que ha habido accesibilidad en su contenido, incluso a nivel de escritura, de más de una persona, ¿no? Y si a ello le agregamos que la testigo Cintia Montes o la testigo Lady Jiménez afirmaron haber escrito también en las agendas conjuntamente con la señora Nadine Heredia o la señora Verónica Mendoza, entre otras personas, entonces se abre, ¿no? Se abre la posibilidad o se abre esta situación de exclusividad del derecho a la intimidad, como ocurriría en el caso de un diario, ¿no? Un diario de un joven o adolescente, derecho a la intimidad. Pero en este caso, estos documentos han sido tratados, al parecer, por diversas personas, a lo que se agrega que, de acuerdo a los peritos grafotécnicos que han venido a juicio, nos han señalado que en las 4 libretas aparecen grafías atribuidas al puño gráfico de la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, por este lado del derecho a la intimidad en los documentos privados, prima el interés público, ¿no?, respecto al contenido de estas informaciones. Cerramos el paréntesis para señalar finalmente, en cuanto al tema, vamos a retroceder un poco. En el tema de Todograf sí hay una distinción, y ya adelantamos que en temas del contrato no hay información suficiente para vincular, en este caso, a la señora Vela y al señor Gastañaví. Ya adelantamos que nuestra decisión en este caso va a ser de absolución, en el sentido de que aparecen firmando, sí, sosteniendo una transferencia, pero no hay nada más detrás, como lo que hemos detectado en los demás casos. No hay nada más que nos diga que en efecto había un tema de coordinaciones a nivel de un objetivo, ¿no? Lavar dinero a través de esta operación. Situación diferente respecto del señor Ilan Heredia, ¿no?, que ya lo adelantamos. Muy bien, entonces, en relación al señor Gastañaví y la señora Vela, la decisión en este caso va a ser una decisión absolutoria. Bien, avanzamos. Tenemos otros temas. El caso del contrato del señor Mego es otro de los hechos de la campaña 2006, y en concreto, ¿qué se ha verificado? Se ha verificado que esta persona, si bien, y acá otro paréntesis porque este caso es sumamente complejo, hemos tenido múltiples sesiones respecto a pericias, las pericias oficiales y las pericias de parte, en las que debemos reconocer, y lo hacemos público, el reconocimiento a esta señora, la perito Vizcarra, que prácticamente dio la cara sola, ¿no?, frente al otro perito, que casi un poquito más, y nos envía una denuncia a la Junta, que por qué lo convocamos. Puesto lo convocamos porque era un perito que hizo la pericia, y que, si bien ya no estaba en el Ministerio Público, todos los peritos tienen la obligación de
acudir a los y cumplir los mandatos judiciales, ¿no? La señora fue sometida a un largo contrainterrogatorio, incluso con temas de salud que lo apreciamos y agradecemos también el respeto de todas las partes, ¿no? Sobre todo las defensas que en su rol de contrainterrogatorio tuvieron que ser vehementes y fuertes, pero con el respeto al tema de su salud y también de su edad. Así es que, haciendo este paréntesis, señalamos, este tema de las pericias es un tema sumamente complejo. No podemos, y adelantamos Ministerio Público, no podemos determinar o no es un tema determinante la existencia o no de desbalances patrimoniales. ¿Por qué? Porque hay datos, tanto del Ministerio Público, que entendemos y nos parece en la línea de convalidar respecto al aperito, ¿no? Como por ejemplo, un solo ejemplo, el tema de los egresos y los ingresos, ¿no? Se ha debatido tanto y las defensas, y sobre todo reconocemos al doctor Cubas, la doctora Cornejo, empapados en los temas contables, hasta nosotros hemos tenido que aprender sobre esos temas, pero desde nuestra perspectiva, y ahí sí avalamos lo del aperito Vizcarra, que lo que ingresa a la cuenta es un ingreso y lo que sale de la cuenta es un egreso, porque no hay otra forma, desde nuestro conocimiento lato, no técnico, de contabilizar lo que ingresa y lo que sale como un egreso, más allá del cuestionamiento que si esa plata al salir se compra un terno, como lo decía un abogado, no podría ser doble egreso, ¿no? Pero nos parece más la fundamentación técnica del aperito Vizcarra la adecuada. Pero al igual, también hay aspectos que abonan a las pericias de parte, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tipos de cambio diario, que eso es una realidad, ¿no? Esto de los promedios es un tema debatible, entre otros aspectos de las pericias de parte o los contrainterrogatorios a las pericias de oficio, oficiales respecto a la señora Vizcarra, de tal manera que si a eso le abonamos que el aperito Vizcarra de manera muy transparente y sin temor ha dicho múltiples correcciones, números, se ha equivocado incluso era 2006 el año y lo puso como 2006 de cuantía, cosas así que es entendible con tanta complejidad de los 10 prácticamente informes periciales por cada acusado. Entonces la conclusión nuestra es que no es un tema determinante, no podemos determinar, porque el aperito de oficial dice hay desbalance en casi todos, claro, algunos poquito, otros más, pero en las pericias de parte todos opinan que no hay desbalance en ninguno. Entonces, ¿en base a qué? A información, porque mientras en las pericias oficiales hay muchos ingresos desconocidos en algunos acusados, en las pericias de parte esos ingresos desconocidos disminuyen porque los identifican. Entonces, es un tema que a nivel de nuestro trabajo judicial no estamos para reconstruir las pericias, estamos para verificar y vemos en ambos lados situaciones objetivas, atendibles, que nos deja en conclusión que no podemos determinar como un tema vinculante de pronunciamiento de desbalance o no, pero sí como un aspecto referencial porque de manera transversal ingresan al análisis de todos estos hechos. Muy bien, cerramos el paréntesis y respecto al señor Eladio Mego. Respecto al señor Eladio Mego, hay una situación particular y acá, por ejemplo, si bien él alude que es un empresario, que en efecto él entregó un préstamo, contrato de mutuo a la señora Nadine Heredia por $20,000 y que tiene solvencia por ser un empresario, sin embargo, ¿qué ha pasado en la prueba? Y en la prueba lo que ha ocurrido es que se ha verificado que algunos temas puntuales. Uno de ellos es que el señor Mego se acerca el día anterior al préstamo a la casa de los padres de la señora Nadine Heredia, donde se le pide el préstamo por los $20,000, ¿no? Y la perito Oscar Noa de la UIF lo resalta, ¿no? Y la ¿qué ocurre? Ese día el señor Mego va al banco y deposita a su cuenta de ahorro los $20,000 que al día siguiente iba a transferir a la señora Nadine Heredia. O sea, una suerte de todo, una dinámica de actos en un pequeño tiempo donde se añade que este banco precisamente estaba cerca a la casa de los padres o de la señora Nadine Heredia, de la familia Heredia, ¿no? Del banco. Dice el perito Oscar Noa, 9 minutos caminando, ¿no? Entonces, esto eleva la tesis fiscal de que en efecto este dinero, ¿no?, que es ingresado a su misma cuenta y al día siguiente lo transfiere, prácticamente es un dinero entregado
de la disposición de la señora Nadine Heredia, ¿no? ¿Qué más se tiene al respecto? Y es que este dinero, por ejemplo, la devolución en un tema posterior, no hay una constancia de que en efecto había una devolución por el mismo medio, etcétera. O sea, toda la actividad probatoria y los dichos del señor Mego no son suficientes, sino que más bien nos dan a entender, en la línea de todo lo demás, esta pretensión o afán de ingresar dinero de presunción ilícita en los mecanismos financieros regulares, como es ingresar al banco, presto, acá está el del banco Mi Plata, y hay un informe pericial que nos señala que esa cuenta del señor Mego tenía montos mínimos, no había ni siquiera movimiento en esa cuenta. Bueno, acá vamos a ubicar los depósitos, eran mínimos, y de pronto aparece este ingreso de $20,000 y consecuente transferencia al día siguiente a la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva probatoria, en efecto, también hay esta sustentación probatoria por parte del Ministerio Público. Y ya para ir cerrando, en el tema de el inmueble relacionado a la señora Calderón Binatea, sobre este aspecto hay algunas precisiones en las agendas. Sin embargo, la judicatura en este caso considera no la información suficiente como para sostener una sanción condenatoria o una culpabilidad respecto a la misma. Vamos al apartado campaña 2011. Y ya para ir cerrando, también en el tema del 2006, sí, en relación a el aporte de la señora Rocío Calderón con la señora Alarcón a la señora Nadine Heredia en el hecho de complicidad atribuido, al igual que el señor Mego en relación a la señora Nadine Heredia, y en relación a los señores Ilan Heredia, Nadine Heredia y Ollantumala-Tasso, la judicatura considera que hay una coordinación, hay una presencia importante de estas personas. Por un lado, la señora Nadine Heredia, con todos estos actos relativos a contratos, transferencias, movimientos, con un objetivo que es otorgar legitimidad a dineros que se tienen o con los que se cuentan, y que se ha verificado a través de los aportes de campaña del año 2006, que lo hemos visto en cerca de 1,5 millones, que son aportes falsos, inexistentes, y que vinculan a la señora Nadine Heredia al hermano a través de los recibos por honorarios, a través de, por ejemplo, en apoyo total, en una participación activa, a través del envío a las diversas personas a depositar a las cuentas de la señora Nadine Heredia por remuneración, entre otros aspectos que también lo vinculan, y al igual que el señor Ollantumala-Tasso, en tanto que es él quien personifica la campaña 2011 campaña 2006, hacia lo que correspondía a el acceso a la presidencia de la República, ¿no? Todos estos aportes lideraba el partido, en este caso UPP, así denominado, y por tanto se considera que hay toda una dinámica con un objetivo, ¿no? Dar legitimidad a dinero proveniente de una situación de ilicitud. Ahora bien, acá hay un tema particular y hay una situación en la que ya adelantamos, hay una posición, o va a haber una posición en discordia, ¿no?, de uno de los miembros del colegiado, y es respecto a que todos estos elementos fácticos que hemos verificado, con las dinámicas descritas, con una pretensión respecto de dineros que se les da una legitimidad a través del sistema financiero, a través de contratos, a través de mecanismos para efectos de legitimarlos, consideramos lo siguiente, ¿no? Y eso es una decisión en mayoría, ya lo adelantamos también, y en el fallo se verificará de la autora Caballero y de quien habla respecto de la fuente, ¿no? Es un tema bastante interesante, pero ¿qué es lo que arroja la prueba? La prueba arroja lo siguiente: todos estos hechos que están probados
unificados en un contexto temporal de la campaña 2006 y años posteriores, los aportes por cerca de 1,5 millones de soles y la mirada hacia probatoriamente hacia de dónde se originan estos dineros o de dónde vendrían estos bienes, ¿no? En este caso dinero. Han venido a juicio cerca de 5 testigos que han referido haber presenciado o visto mochilas o maletines, maletas de 10 kilos, mochilas chimpuneras, así lo definió por ejemplo Lino Bejarano, conteniendo fajos de dólares, ¿no? El testigo Ítalo Ponce, el testigo Juan Rivera Hidrogo, el testigo Espinosa, el mismo Lino Bejarano, el testigo Martín Belaún del Ocio, el testigo Chan. Entonces, varias personas que refieren lo que estamos señalando. Y si bien no ha habido una incautación o una corroboración a través de un seguimiento, fotografías u otros, lo cierto es que desde nuestra perspectiva hay una mirada o atribución hacia lo que corresponde al país de Venezuela. Y específicamente estas personas señalan todas en sus diferentes descripciones, lo decimos momentos, pero todos coinciden en el tema de mochilas o resguardos o soportes materiales en los que se trasladaba o en los que veían fajos de dólares. Y todos aluden a que personajes como la señora Nadine Heredia, incluso aluden al señor Ollantumala, y el señor Martín Belaún del Ocio también, él mismo se señala yendo a la embajada de Venezuela o el domicilio del embajador de Venezuela, ¿no? De donde obtendrían estos dineros, ¿no? Esto es un hecho que, si bien las defensas han insistido en el contrainterrogatorio a estos testigos, que por cierto muchos de ellos fueron finalmente detractores de la campaña o post-campaña 2006, luego que fueron elegidos congresistas, no obstante eso, no hay mayor contradicción entre estas versiones, por el contrario, aluden a esta línea. Y por otro lado está el tema que estos dineros, desde nuestra perspectiva probatoria, hay una procedencia ilícita, ¿no? Y el tipo penal nos señala la conversión, en este caso, dineros que se convierten en lo que serían aportes formalizados, finalmente inexistentes, falsos, que en este caso trataron de ser legitimados a través de diversos mecanismos como el sistema financiero, como contratos, y que provienen de una situación de ilicitud, que es lo que marca el tipo penal, y que si bien el artículo 10 del decreto legislativo 1106 apunta hacia un tema criminal, a un tema de delito, también esta misma norma alude a un aspecto de incluso hechos por descubrir, ¿no? Entonces, hay una atribución directa del Ministerio Público respecto a que la fuente de ilicitud de delitos o de contexto criminal vendría desde Venezuela, ¿no? Y si aunamos estas referencias o estos testimonios de dónde vendría el dinero, la unamos a estos, incluso la empresa Caizamac de origen venezolano, la unimos a los temas vinculados a la institucionalidad del gobierno de Venezuela a través de lo que señala el Ministerio Público, la cabeza en ese contexto temporal, que por cierto tenía un ámbito de enfrentamiento en ese momento o cierta introducción en opiniones respecto a lo que acontecía en campaña del año 2006, ciertamente, y sobre todo en la discusión, el debate, por el tema de la no fuente lícita. O sea, si esto vendría en efecto de situaciones lícitas, tendría que ser formalizado, ¿no? Entonces, todo lo subrepticio, todo aquello que se intenta dar legitimidad, todo aquello que se intenta lavar, los que hemos descrito en los hechos determinados, son hechos típicos y característicos de lavados de activos, ¿no? Independientes, que forjan desde nuestra perspectiva una procedencia de ilícito
a nivel de lo que atribuye el Ministerio Público, país Venezuela. Mayor precisión no podríamos señalar porque no se ha dado qué tipo de delito, qué personas, en qué contexto específico, ¿no? Como en todo caso no es una exigencia desde nuestra perspectiva en relación a ello. Tomando en cuenta un dato importantísimo, que este hecho, si bien atribuido por el Ministerio Público como un concurso real de delitos, todavía nos lleva a un segundo hecho, 2011. Y vamos a ver al final, ¿no? Al final una situación similar. Y vamos a entrar ya a campaña 2011. En la campaña 2011 atendemos a lo siguiente. Atendemos a, básicamente, dineros provenientes del país de Brasil a través de la empresa Odebrecht, ¿no? Respecto a este tema, hay una serie de funcionarios y directivos de la empresa Odebrecht que, si bien, y acá también hacemos otro paréntesis, la justicia brasileña no nos permitió ver en vivo y en directo los testimonios de estas personas, pese a que ya estaba todo el camino allanado para recibir las declaraciones, y hasta en 4 o 5 oportunidades ante la insistencia del juzgado y de las partes para poder propiciar ello, no se dio. No obstante eso, se realizaron las declaraciones testimoniales dadas en el contexto de la investigación fiscal peruana en territorio brasileño con todas las formalidades, y recibimos declaraciones de Marcelo Odebrecht, del directivo Migliaccio, del directivo Mameri, del señor Enrique, el señor Barata, entre otros, se oralizaron en juicio. ¿Y qué es lo que finalmente se obtiene de todos estos dichos? Aunado a lo que ya hemos verificado, los aportes por cerca de 1,5 millones de soles que los registrados como aportantes han negado totalmente haber amonado. ¿Qué nos han dicho estas personas a nivel ya probatorio, para ir cerrando el análisis? Es que en efecto ha habido una transferencia de dinero o hacer llegar desde Brasil a Perú de cerca de 3 millones de dólares, o lo que sería para ellos 4.800.000 reales, ¿no?, de Brasil. Entonces, esto lo han referido en juicio, sobre todo ¿quién? Marcelo Bahía Odebrecht, quien a nivel de la lectura de su declaración, que por cierto no solamente fue una lectura del Ministerio Público y de las Defensas, sino que pudimos escuchar en algunos de estos testimonios los audios de estas personas en los casos que hablaban español, como el señor Barata, ¿no? Y otro. En todo caso, estas personas han referido que había la disposición de la entrega hacia la campaña del año 2011 y han atribuido a las iniciales OH al señor Ollanta Humala. Así, por ejemplo, vemos en pantalla la declaración del señor Marcelo Bahía Odebrecht en varios aspectos y el reconocimiento sobre todo de los recursos no contabilizados. Esto es, estas personas en su conjunto, uno más que otro, nos han referido la forma como operaba la empresa Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, donde aparte de lo que sería la caja 1, que es la correspondiente al sistema contable financiero de la empresa, había una segunda caja, la caja 2, que era el fundamento o el mecanismo, de dineros provenientes de actos ilícitos ligados, y también esto por un hecho notorio, a temas de corrupción, ¿no?, a través de esta empresa. Entonces, acá hay esta presencia de los funcionarios de Odebrecht que han referido eso, el traslado de dinero a Perú, precisamente al apoyo de la campaña del señor Ollanta Humala en el año 2011, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Odebrecht decía, el origen, para las campañas electorales, dice, el origen no fue ese, sino poder hacer varios pagos no contabilizados, pero en gran parte terminó siendo para pagar, hacer donaciones de caja 2, contabilidad paralela. Inclusive allí acabó incluyendo coimas y todo lo demás, pero el origen no era eso, pero al final acabó siendo destinado para hacer donaciones políticas.
¿no? Entonces, estos funcionarios o directivos de la empresa aluden en diversos ámbitos a la colaboración al partido político liderado por el señor Ollantumala. Por ejemplo, Luis Antonio Mameri, que es el que representaba a la empresa a nivel latinoamericano, él señala que el señor Odebrecht le dijo que había que hacer este aporte, y él afirma, o en todo caso su declaración leída, que él autorizó, pero que sintió cierta renuencia del señor Jorge Barata, ¿no? Porque decía Barata, y también lo hemos escuchado, no era pues un tema de apoyo a una candidatura que no tenía más bien el respaldo del empresariado en ese momento, era más bien lo contrario, ¿no? Y que no era de la opinión que se abonara un apoyo a esa campaña del 2011 acá en Perú para el señor Ollantumala. Sin embargo, refieren estas personas, tanto el señor Mameri, el señor Odebrecht, como el señor Barata, que se realiza una llamada telefónica, ¿no? En la que el señor Odebrecht le dice, no, esto no es una consulta, acá no es, más palabras menos, no es para que opinen, esta es una orden y punto, ¿no? Y había que cumplirse la orden, y con la reticencia del señor Barata, él lo afirma, tuvo que cumplir. Y el señor Barata es prácticamente quien alude a que han entregado recursos para el señor Ollantumala, precisamente o específicamente a través de la señora Nadine Heredia, ¿no? Y lo han hecho por orden del señor Marcelo Odebrecht. Él también refiere que dice, ¿no? Mameri fue a conversar con Marcelo, explicar mi reacción, y después hacen los dos una llamada para mí, y Marcelo, después ya de argumentar, él insiste de que eso no era una opción, era una decisión, y que nosotros teníamos que aportar los 3 millones, ¿no? Ahí está la reticencia que tenía el señor Barata, entre otros aspectos. Acá, por ejemplo, conoce a Valdemir Garreta, desde cuándo laboró para la empresa Odebrecht, y dijo él no sé si llegó a trabajar para la empresa Odebrecht haciendo alguna pesquisa o alguna cosa, pero con nosotros lo que trabajó en Perú fue para el tema de la campaña. Al mando de Marcelo hemos hecho los aportes a él, y así el trabajo de campaña para la señora Nadine Heredia, ¿no? Vinculan entonces, pero no solamente hay dichos, y sobre todo el señor Barata, quien directamente alude a la señora Nadine Heredia y dice, ¿no? Pero el señor Garreta, cuando comenzamos a pagar, en un determinado momento fui llamado por Nadine Heredia, me dijo, ya no pague más en Brasil a Garreta, necesito de los recursos acá en Perú, porque necesito mandar a la gente viajar a provincia y hacer campañas regionales, y estoy necesitado de recursos acá en Perú, ¿no? Es la referencia del señor Simoes Barata en su declaración previa leída en este juicio. Entre otros, me enviaba cada cuánto tiempo, me avisaba, oiga, tantos, tal día, tal persona va a llegar ahí, te va a entregar los recursos, y ahí llegaba a la oficina una maleta con los recursos, y yo iba a entregar a la señora Nadine Heredia. Entre otros aspectos, contribuí con $3 millones. Simoes Barata, recordemos que era el representante de la empresa Odebrecht en el Perú. Y por otro lado, por ejemplo, señala, ¿no? Se pagó todo, y dijo, entiendo que sí. O sea, si faltó algo, puede haber faltado cosas muy pequeñas, porque como señor comprenderá, le dice el señor Barata, estaba entregado en maletas de dinero. No las agarraba para poder chequear nota por nota o contar las maletas, pero se sabía que en cada maleta decían, ahí hay 300, hay 320, hay 300, y cogía esta maleta e iba donde la señora Nadine para entregarla, entre otros aspectos, ¿no? Dice el señor Barata, finalmente, hoy sabemos que hay ese departamento de operaciones estructuradas en Odebrecht. En esta época, lo que conocíamos era, lo que conocíamos era que había un señor llamado Hilberto Silva que controlaba los recursos no contabilizados de la empresa, ¿no? Etcétera. Entonces, pero no solamente aparecen los testimonios de los directivos brasileños vinculados a la empresa Odebrecht, ¿no? Y que, por cierto, uno de los testigos nos hizo toda una exposición a través de la lectura de su declaración del mecanismo de este Departamento de Operaciones Estructuradas, a tal punto que lo recordamos clarísimo de la lectura, que entre ellos, entre la operatividad de ellos, no se conocían. La regla era, cada uno opera independientemente y no tenía por qué el otro saber. De tal manera que, por ejemplo, quien da la información de los 3 millones acá a través de la lectura de declaraciones previas es el señor Marcelo Odebrecht, ¿no? Y
daba la orden, y lo que acontecía en el otro ámbito era respecto, por ejemplo, del señor Mameri, que a su vez daba la orden y no podía entrar a conocer cómo es que se operativizaba, y así sucesivamente, ¿no? Varios estamentos, varias fases, hasta llegar al destinatario final, que por cierto, los digamos de alta jerarquía no sabían quién era, pero se contactaba a un tercero que podía, a través de empresas o transferencias a este tercero que no se conocían o era un desconocido, digamos, para el ámbito de los destinatarios, llegar finalmente el dinero, sacar, retirar y hacer entrega en efectivo. Eso lo hemos escuchado de los directivos de la empresa Odebrecht, y a ello le agregamos, y ya para ir terminando, la existencia de... Acá, por ejemplo, dice Migliaccio, ¿no? De mi área no debíamos y no podíamos saber quién era el beneficiario final del pago paralelo del cobro, ¿no? Entonces, diversas declaraciones en relación a esta operatividad. También aparecen más adelante, tenemos documentos, ¿no? No solamente son los dichos, sino documentos como correos electrónicos, donde se habla del aposizado italiano, que lo vamos a ver también en documentos vinculados a codinomes, diversos correos donde se habla de la posición programa italiano, programa OH, ¿no? Por acá hay uno incluso donde dice OH al inicio. Bueno, son diversos correos electrónicos en ese contexto de tiempo, y todos señalan campaña NAC 3. Campaña NAC 3, bueno, hasta ahí podría haber el cuestionamiento, bueno, es una campaña NAC, no nos dice mucho, pero ya más adelante vemos documentos de esa campaña NAC 3 donde hace referencia a procesos electorales en Perú, ¿no? Ahorita vamos a ubicar uno de los documentos, ahí está, el que viene, italiano, elección Perú, campaña NAC 3, y así como este documento, otros que sustentan lo que han referido los testigos directivos de la empresa Odebrecht, que han declarado a través de la lectura de sus declaraciones previas en este juicio, ¿no? Y también propiamente seguimos con los documentos, programaciones semanales, y en todos estos que hemos elegido y que están en la sentencia, señala campaña NAC 3, ¿no? Campaña NAC 3, campaña Elección Perú, programa OH, etcétera. Entonces son múltiples. Esto sustenta lo referido por los directivos en las descripciones mencionadas, y a esto se agrega las planillas de programación de pagos de operaciones estructuradas, que han sido también oralizadas por el Ministerio Público en este juicio, donde específicamente, ¿no?, se verifica estos temas de la posición italiano, elección Perú, campaña NAC 2000, campaña NAC 3, ¿no? Ahí vemos en las traducciones. Muy bien, por todos estos aspectos podemos señalar que en efecto, vamos a ir en relación a la campaña 2011, lo que podemos verificar es también estos ingresos de dineros con una disposición por parte de una empresa como Odebrecht, que en el contexto en el que se hacían las transferencias, los envíos referidos por los directivos diversos, había un contexto de delito, ¿no? Específicamente en este caso, temas, y también por hechos públicos o de conocimiento público hoy, sobre temas de corrupción. Y si bien las defensas han enfatizado que hubo, y el Ministerio Público en primer orden, que hubo una sentencia del caso Palocci donde se verifica un tema de corrupción, las defensas lograron informar al colegiado que esta sentencia finalmente fue anulada por un tema del sistema de justicia electoral, pero que no deja de lado el tema de ilicitud finalmente, ¿no? Y que ya como lo ha sentado la sentencia plenaria 1/2017, no es necesario pues un proceso, una sentencia, como aconteció en el caso Centralita, que se contaron con sentencias específicas, sino que las vallas se aminoran a la necesidad por lo menos de tener al menos una investigación o al menos una identificación de cuál sería la fuente de ilicitud, que mirado ahora sí de la visión 2011 a 2006 nos permite verificar un modus operandi, que insistimos, Fiscalía ha sostenido como concurso real. No obstante ello,
vemos características muy parecidas en ambos proceder. Esto es, en relación a aportes, en relación a personas vinculadas, porque en este segundo caso aparecen de manera más evidente la figura de la señora Nadine Heredia, la figura del señor Ollantumala, y también a través de los diversos aportes que hemos verificado falsos, de casi de 4 millones nos parece en la primera diapositiva, 4,5 millones, la figura del señor Ilan Heredia, de quien, por cierto, en el año 2006 su participación como tesorero es activa, es el encargado de recaudar los aportes, es el encargado conjuntamente con personas técnicas en contabilidad de informar a la OMPE, y finalmente estos de cerca de 1,5 millones de soles son aportes falsos. Y en el segundo caso, si bien no tiene el cargo de tesorero, hay una atribución de facto, ¿no? Y esto se puede verificar, y hacemos el otro paréntesis en relación a los audios. Se ha cuestionado como prueba prohibida los audios interceptados en conversaciones del señor Ollantumala, del señor Ilan Heredia, del señor Torres Aliaga, porque se señala como cuestionamiento a nivel de un proceso de terrorismo, ¿no? Del caso Artemio, y a partir de ahí se trajo de manera indirecta hacia este proceso porque habían conversaciones vinculadas a este caso. En este punto, al igual que en el caso de las agendas, consideramos que hay contenido de interés público, y a través de estos audios se puede verificar una posición bastante importante del señor Ilan Heredia, pese a no tener el cargo de tesorero, en relación a los manejos del ámbito financiero y económico, conjuntamente con quien él era formalmente el tesorero en este periodo de la campaña 2011, el señor Torres Aliaga, ¿no? En ese sentido, desde nuestra perspectiva y desde nuestro análisis probatorio, hay responsabilidad en los señores Ollantumala, Nadine Heredia Alarcón, el señor Ilan Heredia y el señor Torres Aliaga, de quien, por cierto, su posición ciertamente nos llama la atención. Se le ve que incluso en los audios, de una manera coloquial, una persona con no mayor cuestión de posición de decisión, de injerencia, ¿no? Sin embargo, aparece firmando los informes y los balances conjuntamente con personas que han venido acá a señalar, un contador, 2 contadores, uno de ellos ha dicho no es mi firma, y aparece mi firma en todo eso con el señor Torres Aliaga, y otro, González me parece, que ha referido en los balances que a él le dijeron firma nomás, rapidito, ayúdanos, ya se nos acaba el plazo, y terminó firmando informes de no solamente ese año, sino de años anteriores, 2010, 2011, 2010, y él dice, a mí me ha sorprendido, ¿no? Yo no puedo dar fe del contenido, usted verificó nada. Entonces, esto lo vincula al señor Torres Aliaga en relación a esta situación, y por tanto también ingresa en tema de responsabilidad. Ya para finalizar, en relación a la señora Alarcón y el señor Arenas Gómez Sánchez, de la misma manera en el tema que la señora Rocío Calderón por el apartado 1, hay en efecto adquisiciones de bienes vehiculares, inmuebles, pero no verificamos información más allá de lo objetivo, que nos dé una trazabilidad del dinero o de la fuente, más allá de la sola atribución de que hay un dinero ahí, por tanto vendría de la señora Nadine Heredia. No podemos sostener probatoriamente ello, y a eso abona las pericias, pues, ¿no? Las pericias que no son determinantes. En ese sentido, adelantamos ya nuestra decisión de absolución para este caso del señor Arenas Gómez Sánchez y para la señora Alarcón. Y en el caso del apartado 3, vinculado a la señora Nadine Heredia y a la señora Rocío Calderón, en la misma línea de lo antes referido, respecto a mayor información probatoria de la sustentación vinculada a estos temas de lavados, ¿no? Lavados de activos que hemos verificado, porque esa es la conclusión, que en efecto en este juicio se ha aprobado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse de dineros de procedencia ilícita que debieron presumir. Y es que en el debate estamos convencidos que al inicio
Esto probablemente cuando fue unos aportes pequeños iba generándose, ¿no? No va a pasar nada, son aportes, porque en sí los aportes no es algo ilegítimo, ya la Corte Suprema lo ha definido, ¿no? Es más, hay ilícitos administrativos en torno a la forma de recaudación de los aportes, pero cuando en estos aportes a campañas electorales, y es nuestra perspectiva o conclusión, ingresan temas, se inyectan temas de falsedad, fraude, intentos de ocultamiento, y en estas cuantías altas que hemos referido, 1,5 millones en el 2006, cerca de 4,5 millones en el 2011, la situación cambia, ¿no? Cambia sobre todo por lo llamativo en la prueba de casi la mitad de los testigos que han venido a juicio de referir que no han hecho ningún aporte pese a habérseles consignado con nombre y apellidos determinados montos de dinero. En ese sentido, a esto se abona que nuevamente desde la valoración probatoria vemos los elementos de lo que configuraría una organización criminal en el sentido de la existencia del agravante del delito de lavado de activos. Claro, alguien diría, pero ¿cómo es posible que pueda haber en base a un partido político una organización criminal? Y es que es suficiente verificar los elementos que exige, en este caso la jurisprudencia de nuestra propia Corte, ¿no?, que emitió los elementos. Elemento personal, coinciden 2006, 2011, la figura del candidato presidencial, señor Ollantumala, en ambos. Coinciden la figura preponderante en actividades respecto a la señora Nadine Heredia, respecto al 2011, ¿no?, en su participación en relación a lo atribuido por los directivos de la empresa Odebrecht. Concurre la presencia de un tesorero, en este caso 2006 el señor Ilan Heredia, y en el caso 2011 el señor Ilan Heredia a través del de facto, ¿no?, y formalmente, por favor, y formalmente en relación al señor Torres Aliaga, ¿no? Es decir, una persona encargada de los manejos, de las recaudaciones, de los informes, de darle la forma respecto al tema de formal ante la OMPE, y también de lo que hemos verificado, la existencia de montos que no están justificados o resultaron ser falsos. Entonces, ingresan el elemento personal, el elemento temporal. Miren, acá se nos ha señalado un concurso real, entendemos por el corte respecto a una campaña y otra, pero el modus operandi se aprecia en una misma similitud: aportes, contenido de falsedad, movimientos económicos financieros, y una particularidad resaltante, y ahí tal vez el tema también del mayor reforzamiento de sustentación en la sentencia que se está trabajando, en el sentido de la procedencia extranjera, en ambos casos, procedencia extranjera, Venezuela, Brasil, ¿no? Y estos indicios, porque básicamente la sentencia se basa en prueba indiciaria, sobre todo en el primer hecho, es por los lavados de activos en actos concretos, precisos, probados de manera enfática y clara, que en una visión macro, 2006-2011, montos de dinero bastante llamativos, el elemento personal, el elemento estructural, el elemento funcional, ¿no? El elemento estructural, recordando los elementos, todo ello configura lo que en sí consideramos la agravante, ¿no? La agravante más allá del tipo de naturaleza de persona jurídica, que puede ser desde la óptica de la casuística, una organización religiosa, una organización deportiva, una organización política, una organización recreativa, entre múltiples ejemplos, mientras que ingresa esta pretensión de comisión de ilícitos, y acá lo verificamos. En ese sentido, en el apartado 3 ya señalamos que no, y vamos a verificar o dar lectura al fallo o a la mención de la decisión final, precisando que en el tema de las sanciones penales, porque para nuestra conclusión se ha cometido el delito de lavado de activos agravado. Bueno, en la decisión, la única situación que el doctor Bengoa va a sustentar es en relación al 2006, ¿no? En la conclusión del colegiado, en este caso, es por la comisión del delito de lavado de activos agravado,
y la responsabilidad penal de los acusados con las precisiones de ámbitos de absolución, ¿no? Y en el tema de las penas, el Ministerio Público ha peticionado diversas penas bastante altas, ¿no? Entendemos por el fundamento del concurso real. No ha habido definitivamente una desvinculación nuestra, no lo íbamos a hacer y no lo hemos hecho respecto a un delito continuado, que también hay características. Nosotros sopesando el tema de estas consideraciones de los fácticos, de lo que se ha aprobado y de esta suerte de continuidad, aun cuando hay un corte entre un hecho y otro, y ahí la sustentación del concurso real, en el ponderar el tema de las consecuencias penales en cuanto a las sanciones condenatorias, ¿no? Y en el tema para terminar y leer el fallo, el tema de la pretensión civil, consideramos, sí, el colegiado en una decisión de imponer un pago de reparación civil a las personas condenadas en el monto de 10 millones de soles. Y no amparar la petición de la actora civil sobre la nulidad de transferencia en relación al bien inmueble de la señorita hija de los señores Humala Tazo y la señora Heredia Alarcón, ¿no? Básicamente por el tema de que es un bien que fue adquirido cuando fue soltero, y si bien hubo una transferencia, esta se hizo con antelación a la formalización de la investigación preparatoria y entendiendo los fundamentos de un padre respecto a su prole, ¿no? Nos parece no hay un fundamento como para entender un ánimo doloso de que evitar un pago de una probable reparación civil frente a la prioridad de la prole, ¿no? Del hijo o de los hijos. En ese sentido, vamos a dar lectura al pronunciamiento. Gracias. Sí, nos estábamos olvidando respecto a las personas jurídicas. Gracias, doctora Caballero. En relación a las personas jurídicas, en la decisión va respecto a todo GRAF, por todo lo referido, a aceptar o acoger la pretensión del Ministerio Público de disolverla. Disolución. Y en relación al Partido Nacionalista Peruano, ha habido todo un tema de debate bastante interesante respecto a la consecuencia jurídica, y considera la Judicatura la imposición de una multa de 100 UITs al Partido Nacionalista Peruano por haber sido instrumentalizado, y por qué no el tema de el mayor impacto de sanción, porque es un partido político, en primer lugar, que ha nacido, ¿no?, en un contexto político. O sea, no es que hayamos comprobado que nació precisamente por un fin totalmente ilícito. No, es más, han sido partido de gobierno. En ese sentido, creemos que en el camino fueron instrumentalizados, fue la persona jurídica utilizada para todos estos mecanismos que hemos referido, sobre todo el de los aportes, y que no llega al ámbito que sí llega la empresa Todograf. El pronunciamiento, que será nuevamente señalado ya con la lectura integral de la sentencia a través de audiencia virtual, que acontecerá el día 29 de abril, martes 29 de abril, en horas de la mañana. Estamos más o menos señalando 10 de la mañana, en sesión virtual, es el siguiente. Por las consideraciones antes expuestas, los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallamos. Primero, declarar absuelta, por unanimidad, declarar absuelta a Rocío del Carmen Calderón Binatea como presunta autora del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, disponiéndose la anulación de antecedentes penales, judiciales y administrativos por el delito imputado. Segundo, declarar absueltos de la acusación fiscal en su contra a Santiago Gastañaduy Ramírez y Maribel Amelita Vela Arévalo en la imputación contra los mismos como presuntos cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Tercero,
por mayoría de los señores jueces Caballero García y Coronado Salazar, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón coautores del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Cuarto, declarar a Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Minatea y Eladio Mego Guevara cómplices primarios del delito de lavado de activos agravado, tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765 en agravio del Estado peruano. Esto en relación al apartado 1. En relación al apartado 2. Quinto, declarar absueltos a Antonia Alarcón Cubas y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez de la imputación formulada en su contra como presunta autora y cómplice primaria, cómplice primario respectivamente del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Sexto, declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga, coautores del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado peruano. Delito tipificado en el artículo 1 y 3, literal B, de la Ley 27.765. En relación a los hechos comprendidos en el apartado 3, séptimo, declarar absueltos a Nadine Heredia Alarcón y Rocío del Carmen Calderón Minatea en la imputación en su contra como coautoras del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado, correspondiendo a la anulación de antecedentes respecto a este delito. Octavo, en relación a las penas, vamos a decir el global, por favor. Por mayoría de las señoras jueces Caballero García y Coronado Salazar, imponer las siguientes penas. Al señor Ollanta Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privada de su libertad, ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días, debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, disponiéndose la emisión de órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicada y puesta a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena impuesta. Y la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 74 céntimos por día multa equivale al monto de 5.418 soles, que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido en el artículo 44 del Código Penal. A Ilan Paul Heredia Alarcón, la pena de... Un segundo, por favor. 12 años de pena privativa de libertad, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal, debiendo ser cumplida en el establecimiento penitenciario que el INPE designe y habiéndose presentado a la audiencia judicial, la sanción penal referida debe ejecutarse desde el día de la fecha, 15 de abril de 2025. No venía. Ya. En este caso, entonces, corregimos, disponiéndose la emisión de las órdenes de captura en su contra a fin que sea ubicado y puesto a disposición del juzgado para el cumplimiento de la condena.
y 730 días multa, que a razón de la suma de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 5.657 soles con 50 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. A Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Binatea y Eladio Mego Guevara, y es nuestra consideración, 5 años de pena privativa de libertad para cada uno, suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años, sujeto a las reglas de conducta como son la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial, comparecer cada 60 días al local del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia a fin de informar y justificar actividades verificándose mediante el control biométrico y reparar el daño ocasionado a la parte agraviada a través del pago de la reparación civil establecida en la sentencia. Lo anterior, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme al artículo 59 del Código Penal y 365 días multa para cada uno, que a razón de 7 soles con 75 soles por día multa, respectivamente equivale al monto de 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonarse a favor del Tesoro Público. Y a Mario Julio Torres Aliaga, la pena de 8 años de privación de libertad, que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe. Se ordena que, de la misma manera que en los casos anteriores, debe efectivizarse el cómputo a partir de la fecha, con la precisión, en todo caso, el día de la sentencia, de la fecha de vencimiento de la misma. Y a 365 días multa, que a razón de 7 soles con 75 céntimos por día multa, equivale a 2.828 soles con 75 céntimos que deberá abonar a favor del Tesoro Público. Disponiéndose en el caso del señor Torres Aliaga la procedencia de la ejecución inmediata por parte de la Policía Judicial. 10. Se declara la persona jurídica Todograf, sociedad anónima cerrada, vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 1, por lo que se le impone la consecuencia accesoria peticionada por el Ministerio Público de disolución, para cuya ejecución deberá oficiarse a la oficina registral competente a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 11. Se declara la persona jurídica Partido Nacionalista Peruano vinculada al delito de lavado de activos agravado, apartado 2, por lo que se le impone la consecuencia accesoria de 100 unidades de impositivas tributarias que deberán ser abonadas a favor del Tesoro Público. 12. Se impone, hay consecuencia accesoria de decomiso extensa, que en todo caso igual la daremos lectura al momento de la sentencia en relación a diversas partes condenadas. Y finalmente, declarar infundada 13 la pretensión de la actora civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, de imponerse consecuencias jurídicos civiles a los sentenciados absueltos Santiago Gastañadú y Ramírez, Maribel Vela Arévalo y Carlos Gabriel Arena Gómez Sánchez. Declarar fundada en parte la pretensión civil de la actora civil. En consecuencia, se fija como reparación civil el pago de 10 millones de soles que de manera solidaria deberán abonar los sentenciados condenados en el presente caso. 15. Declarar infundada la pretensión civil de la actora civil Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio en relación a la nulidad de transferencia peticionada respecto de los bienes inmuebles ubicados en la avenida Armendáriz, 562, departamento 102, Miraflores, y la avenida Armendáriz, 568, estacionamiento 1, Miraflores, conforme a las partidas electrónicas, propiedad de Hilari Humala Heredia, adquiridos por anticipo de herencia. Y 16, no imponer pago de costas a los sujetos procesales. Firma la decisión, el fallo, señores jueces, Caballero García, Coronado Salazar, Bengoa Valiglesias. Esta es la decisión emitida por el colegiado. Alguna precisión que pueda requerirse, en todo caso, a nivel de la sentencia, se precisará el día 29 de abril. Y vamos a escuchar a continuación el voto del magistrado Max Oliver Bengoa Valiglesias respecto a algunos puntos o aspectos puntuales. Adelante, doctor. Muy bien. Gracias, señora directora de debates. Por favor, si podemos proyectar una diapositiva concreta. Vamos a efectuar el análisis del hecho 1 sobre lavado de activos y estándar probatorio, que a consideración del suscrito debe tenerse en cuenta. En principio, siempre en respeto y consideración a la decisión emitida por mis colegas integrantes del colegiado. Y en ese sentido, haciendo precisión que sobre el hecho 2 y hecho 3, consideramos que
existen razones, fundamentos para llegar a la conclusión probatoria que se ha establecido. Sin embargo, respecto al hecho 1, es necesario en principio efectuar un marco de definición de manera muy concreta del delito de lavado de activos, ¿no?, que en este caso consiste en dar apariencia de legalidad a bienes que tienen origen delictivo, en sus verbos de convertir, ocultar o transferir. El caso paradigmático es de los bienes que se generan en el delito de tráfico de drogas, que luego son lavados, blanqueados, transformados y finalmente pasan a constituir soporte financiero. Ahora, hay tres aspectos nodales, medulares a considerar para este análisis, que es un delito autónomo, el origen delictivo y el estándar probatorio. En cuanto a la autonomía del delito, aunque el delito de lavado de activos posee autonomía tanto en el plano material como en el plano procesal, también es cierto que para formular una acusación y especialmente para alcanzar una condena resulta indispensable que se encuentre vinculado a actividades delictivas concretas que tengan la aptitud de generar estos ilícitos. En cuanto a la autonomía procesal, existe consenso en doctrina sobre este punto, y en cuanto a la autonomía material, a nuestra consideración tiene un carácter relativo. Respecto al origen delictivo, la evolución de este delito de lavado de activos lo vincula con el tráfico ilícito de drogas, y las diversas convenciones, Viena, Palermo, Mérida, también siempre han estado referidas a la existencia de un ilícito por el cual se genera un dinero sucio y a partir de allí se transforma, se convierte. Más allá de la discusión doctrinal existente, existe sí un consenso mayoritario y en todo caso una posición mínima en ese sentido, señala que el origen podría ser ilícito de manera general. No compartimos esa posición, ya que a nivel normativo el artículo 10 del decreto 1106 establece la necesidad de una actividad criminal previa, ¿no?, que mínimamente se ha acreditado en todo caso de manera general. A nivel jurisprudencial tenemos la sentencia plenaria casatoria 1 de 2017 que en sus fundamentos C y D señala lo relevante. Componente normativo: debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan capacidad de generar ganancias ilícitas. El punto D concluye que se debe acreditar la actividad criminal de modo genérico. En el ámbito doctrinario, autores como Mendoza, Abanto, Pariona son claros al pronunciarse que este aspecto debe considerarse para la determinación de una condena. No basta con hacer referencia a una ilicitud de carácter general o presunta, sino de carácter concreto. En cuanto al estándar probatorio, el estándar de racionalidad probatoria que nos los plantea Beltrán, que ha sido tomada en cuenta en la casación 1897-2019, también la sentencia casatoria plenaria 1-2017, donde se da parámetros específicos sobre este aspecto y se señala la necesidad que existan mínimamente indicios que establezcan este origen delictivo vinculado a alguna actividad delictiva. No se trata de establecer quién cometió el delito, cómo lo cometió, sino por lo menos de manera general y con prueba indiciaria establecer cuál es esa fuente de actividad criminal de donde proviene, ¿no? Y uno de los casos también casi recientes es el caso denominado Sánchez Paredes, en el que se establece también criterios importantes sobre la materia. En ese sentido, consideramos que no se ha probado, existe además una falencia, insuficiencia en la imputación en cuanto a este aspecto. No se precisa mínimamente a qué delito estaríamos haciendo referencia. No se tiene una referencia mínima de cuáles son las actividades ilícitas que se estarían realizando en el gobierno venezolano y a partir de las cuales se genera un dinero sucio que ingresa al tráfico nacional, en este caso peruano. La existencia de operaciones sospechosas irregulares destinadas a ocultar no son mérito suficiente para concluir sin lugar a duda y con la posibilidad de otras explicaciones satisfactorias que el activo es de origen delictivo. Se desconoce en conclusión cuál es el origen de este dinero maculado y en todo caso podría existir algún tipo de ilicitud general, podría ser administrativa, civil, etcétera, pero no concretamente vinculado a un aspecto penal.
Haciendo ya un análisis del caso concreto, nos formulamos el siguiente problema. Está acreditado con prueba directa, indiciaria, suficiente y racional que el dinero presuntamente recibido de funcionarios venezolanos para financiar la campaña 2006 tiene como fuente un hecho delictivo específico. La hipótesis fiscal es que los imputados Heredia, Ilan Heredia y Antumare recibieron dinero de Venezuela el año 2006 por intermedio de operadores como Julio López y Birly Torres, bajo cobertura diplomática, valijas, utilizando mecanismos como la empresa Todograph, contratos simulados, que han sido ampliamente explicados y sobre los cuales sí consideramos que existen irregularidades. Es evidente que han habido conductas por las cuales se ha buscado evitar el conocimiento del origen del dinero. No obstante, debemos hacer las siguientes precisiones. Existen estos indicios cuando, por ejemplo, el testigo Ítalo Ponce refiere que vio mochilas con fajos de dólares que venían del extranjero. María Elena Llanos vincula a Julio López, Birly Torres con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Existen otras declaraciones que refieren que tenían conocimiento de inteligencia, que existía presuntamente, ¿no?, ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela. Pero no bastan para concluir ese ingreso, pues presunciones, conjeturas, sospechas o de alguna manera la creencia general de que se dio esta situación. En ese sentido, no existe una conexión probada con un delito fuente determinado conforme al estándar de la sentencia plenaria casatoria 1 de 2017. Requiere que el lavado de activos derive de un delito base. Y se hace referencia, incluso en una casación posterior, donde se resuelve la improcedencia de acción en esta causa, que debe identificarse mínimamente un hecho típico y antijurídico, que en este caso no se ha llegado a concretar. Entonces, ya para ir finalizado, aunque existen transferencias en efectivo no bancarizadas, ocultamiento de dinero, uso de estructuras paralelas como empresas fachada o contratos simulados, estos elementos por sí solos no constituyen el delito de lavado de activos, sino están conectados con un hecho previamente típicamente determinado en las condiciones que ya hemos explicado. La consideración por la cual el dinero existe o hay mochilas con dinero no suple la necesidad de demostrar de dónde provino el dinero y más aún qué actividad concreta lo generó, ¿no? En ese sentido, el derecho penal no sanciona la tenencia de dinero sin justificación, sino la manipulación de dinero proveniente de un ilícito, en este caso de carácter penal. Como conclusión, no se ha llegado a acreditar este origen delictivo de dinero presuntamente entregado desde Venezuela, no se ha identificado ningún hecho típico y antijurídico con fuente generadora de activos. Los indicios de ocultamiento no permiten por sí solos fundar la subsunción típica de lavado de activos. Y las hipótesis alternativas diversas que han planteado las defensas no han sido descartadas de manera racional. Por tanto, debe concluirse que el hecho 1 no ha sido acreditado penalmente conforme al estándar de racionalidad probatoria exigido, y los imputados no pueden ser considerados responsables por el delito de lavado de activos. Cuestión diferente a la que ya ha sido analizada y por la cual el suscrito considera que en un segundo hecho sí existe un marco general por el cual se advierte visos de corrupción, no solo interna sino externa, y de la cual existiría pues una fuente de dineros maculados. Por tanto, en este caso consideramos que no se debe aplicar las penas correspondientes por el hecho 1 y las consecuencias correspondientes, quedando subsistentes en todo caso los demás aspectos que ya han sido señalados en el fallo emitido. Gracias. Señora directora de debates. Vamos a... un momento, por favor. Doctor, vamos a dar por terminada la sesión. Le pido darme el uso de la palabra muy brevemente. Es muy importante. Un momento. Doctor, vamos a dar por terminada la sesión. Le voy a pedir que me dé el uso de la palabra un breve momento. Sé que no hay recurso impugnativo que se puede interponer, pero necesito hacer una precisión para que de oficio hagan una corrección en este acto respecto a la ejecución provisional de la sentencia. Doctor, ya hemos determinado el fallo. Ha sido un debate bastante largo y extenuante,
y cualquier situación, doctor, en todo caso, en el momento de los pronunciamientos de la sentencia. Sí, eso va a ser en 8 días, ¿correcto? Sí, sin embargo, se va a ejecutar provisionalmente en este acto de la sentencia. Yo tengo que decir que hay una sentencia del TC que ha dicho que con los adelantos del fallo no se ejecutan las sentencias, sino con las lecturas íntegras. Sentencia del TC del 5 de diciembre del 24. Es importante que ustedes conozcan esos doctor, términos. la conocemos. Y no nos han explicado por qué se están desvinculando de esa sentencia cuando el Código Procesal Constitucional dice que se tienen que tomar en cuenta para la interpretación de la ley, en este caso el 402. Doctor, está explicado en todo caso en el ámbito de la sentencia misma. De la desvinculación de la sentencia del TC. Respecto al tema, doctor, en la sentencia. Bien, vamos a dar por terminada la sesión. Entiendo la lectura y se entiende con claridad lo que han señalado. Sin embargo, yo quiero sumarme a lo que el colega señala. Creo que sobre la base de la historia procesal de quienes han sido investigados, particularmente de mi patrocinado señor Humala, que a lo largo de 10 años ha estado presente siempre, es primario, no ha faltado nunca a una doctor, sola audiencia. Todo lo hemos analizado, doctor. Factor en la sentencia va a estar la fundamentación más amplia. Eso es un adelanto de fallo. Claro. No es la primera vez que emite el colegiado una decisión al respecto, y cualquier situación, si es que hay alguna situación que corregir, para eso es la garantía de la doble instancia, ¿no? Y en algunos casos ha habido, en efecto, una situación de corrección, en otros no, pero ya nosotros estamos cerrando la sesión, doctor. Entiendo que no hay un recurso impugnatorio, sin embargo, solicitamos que de oficio se pueda revisar una medida así, porque son personas que han estado 10 años teniendo un perfil correcto en el cumplimiento de las reglas que su colegiado ha señalado, que en las etapas previas también se han señalado, y de la defensa resulta excesiva una ejecución inmediata de un fallo que es en primera instancia, porque ellos tienen todavía el derecho de presunción de inocencia, tienen el derecho de la segunda instancia, y en esa medida, sobre la base de que no hay recurso impugnatorio, nosotros solicito al colegiado que de oficio revise ese extremo de la sentencia, porque nos parece mucho más adecuado a un Estado de Derecho de hoy. Bien, vamos a terminar la sesión. Sí, vamos a terminar la sesión, doctores. Cualquier situación en la sesión de la lectura de sentencia, en todo caso. Y tienen el derecho a cualquier tema de presentación de algún escrito o algo, pero tenemos que terminar la sesión, tenemos también otras audiencias que atender. Entendemos lo que se nos está manifestando, pero también el producto de nuestra decisión es un tema bastante debatido en profundidad con todas las aristas que han señalado, y vamos a cumplir conforme a nuestras funciones. Damos por terminada la sesión, 11:54 de la mañana. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.